No me cambié ni los zapatos. Tomé las llaves y manejé directo al hospital, todavía con mi suéter de casa, el celular apretado en una mano. El mensaje de voz había sido breve, dejado por un compañero de trabajo de Adrián. Había colapsado en la oficina. Nada de Marisol, ni una llamada ni un mensaje. Mi corazón ya estaba en el suelo antes de que entrara al estacionamiento. El viaje en el ascensor se sintió eterno. Corrí a medias por el pasillo de la unidad de cuidados intensivos buscando los nombres en las puertas con el pecho apretado. Fue entonces cuando la vi alta, con uniforme azul oscuro, su gafete medio escondido por un estetoscopio. Se puso en mi camino y me tocó el brazo con suavidad. ¿Es usted Yolanda Guzmán?, preguntó su voz baja y urgente. Soy la madre de Adrián. No entre, dijo rápido. Escóndase. Confíe en mí, por favor. Tiró suavemente de mi manga. Venga conmigo. Debí haberle discutido hacer preguntas. Pero algo en sus ojos tensos, firmes, me hizo seguirla. Me llevó a un cuartito de preparación de medicamentos, dejó la puerta entreabierta y señaló una rendija que dejaba ver apenas la habitación de Adrián. «Espera aquí», susurró, y se fue. Me acerqué a la puerta y miré. Marisol estaba sentada junto a la cama de Adrián, con una mano en su brazo. No lloraba. No había pánico en su postura. Sus labios se movían suavemente, sonriendo. Su cabello estaba impecable. Un hombre estaba a su lado. No era doctor. Sin gafete, solo un saco elegante y un reloj caro, su rostro demasiado calmado para alguien viendo a un hombre dormir con un tubo en la garganta. Marisol se inclinó hacia él. Su voz apenas se escuchaba, pero alcancé a captar una frase. Ya firmó todo. Es cuestión de días. El hombre asintió, sin expresión. Solo un acuerdo. No me moví. No respiré. Detrás de la puerta escuchaba las máquinas que mantenían a mi hijo con vida. Y frente a mí veía a las dos personas que no querían que despertara. No podía apartar la mirada de ellos. La forma en que Marisol se acomodaba el cabello detrás de la oreja con gestos suaves y fingida preocupación no encajaba. No con las palabras que acababa de escuchar. No con la postura del hombre a su lado, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando su coche en el ballet. Entonces él giró un poco y vi su rostro con claridad. Sebastián, el socio de Adrián. Lo había conocido 1 o 2 veces en una fiesta de lanzamiento el año pasado. Tenía ese encanto pulido, que hacía que la gente se inclinara hacia él sin saber por qué. Nunca le presté mucha atención, debía haberlo hecho. Un leve movimiento de aire a mi espalda me hizo girar. Jimena había regresado, su expresión indescifrable. ¿Lo escuchaste?, preguntó en un susurro. Asentí. Mi boca estaba seca. Jimena entró al cuartito conmigo y cerró la puerta lo justo para dejar una rendija. Mantuvo la voz baja. La he estado observando, dijo. Tu nuera. Viene a horas extrañas sin avisar. Toca los sueros. Habla con el personal como si fuera la dueña del lugar. Apreté el borde del mostrador a mi lado. Nunca pregunta por los signos vitales, continuó Jimena, ni por los resultados de los exámenes, pero siempre revisa las máquinas. Y últimamente ha estado insistiendo en agregar un documento de no reanimar al expediente. ¿Que no lo permití?, dijo rápido. No sin la aprobación del médico. Pero ella sigue dando vueltas. Miré por la rendija. Marisol ahora tenía su mano en el antebrazo de Sebastián. Parecían 2 personas cerrando un trato. ¿Qué le están haciendo?, susurré. Jimena mantuvo la mirada en la otra habitación. No lo sé aún, pero creo que ella cuenta con que no despierte. Y creo que es hora de que dejemos de confiar en lo que parece. Vi a Sebastián sacar algo del bolsillo de su saco y deslizarlo en la bolsa de Marisol. Ella ni siquiera lo miró. Luego se inclinó y besó a mi hijo en la mejilla como si lo amara. Apenas recuerdo el camino a casa. Mis manos seguían apretando el volante mucho después de apagar el coche. Mi mente repetía la sonrisa de Marisol
como si la vida de Adrián ya hubiera terminado. Ese hombre Sebastián deslizando algo en su bolsa. No sabía qué era, pero sabía que no era bueno. En la cocina me senté y abrí mi laptop. Hace meses Adrián me había enviado copias de algunos documentos respaldos por si algo le pasaba a su computadora de trabajo. En ese momento no los revisé a fondo. Confiaba en él. Confiaba en ella. Busqué su nombre en mi correo y encontré una carpeta compartida, contratos, estados de cuenta, documentos de incorporación. Y ahí, escondido bajo un archivo, etiquetado como refinanciamiento de casa, estaba un PDF escaneado. El título me golpeó primero. Transferencia total de propiedad del negocio y derechos de bienes. Lo abrí. La firma de Adrián estaba al final. La fecha de hace solo 2 semanas. El nombre de Marisol estaba por todos lados. Única beneficiaria de su parte en la empresa. Beneficiaria de todos los activos conjuntos. Incluso la casa estaba a su nombre con la firma de Adrián dando su consentimiento. No había dudas en la redacción. Parecía que había planeado desaparecer. No podía parar de temblar. Imprimí el documento y crucé la calle hasta la casa de Lorena. Abrió la puerta, aún con guantes de jardinería. «Necesito que veas esto», le dije entregándole las hojas. Lorena me sentó, leyó todo y luego levantó la vista lentamente. «Si esto se mantiene», dijo ella, «se queda con todo. El negocio, la casa, las cuentas». No lo entendía. Adrián me había dicho hace un mes que planeaba traer a un segundo inversionista. Tenía planos en la mesa de su sala. La expansión no era un sueño, estaba ocurriendo. A menos que él mismo lo impugne, agregó Lorena, no hay forma legal de revertirlo. Pero Adrián estaba inconsciente. Y si Marisol se salía con la suya, no despertaría para impugnar nada. No dormí. Vi el amanecer desde la ventana de la cocina y manejé al hospital antes del cambio de turno matutino. Guardé los documentos doblados en el bolsillo de mi chamarra, mis dedos apretando los pliegues como si pudieran deshacerse si los soltaba. Jimena me encontró cerca de las máquinas expendedoras. No preguntó si estaba bien. Tal vez ya sabía la respuesta. «No hay cámaras en la habitación», dijo en voz baja. «No de las que graban. La UCI no monitorea audio ni video a menos que haya una alerta. Pero tengo algo». Sacó de su bolsa un pequeño dispositivo negro plano, no más grande que una baraja. «Grabadora activada por movimiento», dijo. «A veces las usamos para entrenar. Puedo ponerla detrás del gabinete cerca de la ventilación. No captará todo, pero si ella dice algo cuando no hay nadie». Asentí antes de que terminara. Esa tarde esperé en la sala familiar mientras Jimena entró con la excusa de ajustar el suero de Adrián. Salió 10 minutos después con una tablilla y un asentimiento. Ahora solo quedaba esperar. El hospital se volvía silencioso por la noche. Menos personal en los pasillos, menos ojos. Me senté junto a la máquina expendedora, fingiendo leer una revista. Cuando Marisol llegó después del horario de visitas, nadie la detuvo. Se movía como si fuera dueña del lugar. Conté los minutos. No necesitaba una grabadora para sentir lo que estaba pasando. Más tarde, Ximena me dio unos audífonos y reprodujo la grabación desde su celular. La habitación estaba casi en silencio, luego un roce, el sonido de una silla acercándose a la cama. Y la voz de Marisol, suave y baja. «Siempre fuiste demasiado blando, Adrián. Querías creer que todos eran buenos. Por eso tuve que ser yo». Cerré los ojos. Mi pecho se apretó. «No te preocupes», susurró. «Hiciste tu parte. Firmaste lo importante. Ahora solo descansa. Nosotros nos encargamos del resto». La grabación terminó con el sonido de su bolsa cerrándose. Por la mañana, Ximena me encontró en el pasillo con ojeras marcadas. No habló de inmediato, solo puso un pequeño USB en mi mano. «Escucha esto en privado», dijo. En casa conecté el USB a mi laptop. El sonido era confuso al principio, pasos, el zumbido de las máquinas.
Luego la voz de Marisol clara y cortante. Una vez que desconecten las máquinas, presentaré el reclamo. Una pausa y luego la respuesta baja de Sebastián. Asegúrate de actuar rápido. Las cuentas se transfieren automáticamente en 48 horas. Detuve la grabación. Mi estómago dio un vuelco. Cada palabra sonaba ensayada, como si la hubieran repetido una docena de veces. Manejé directo a casa de Lorena. Todavía estaba en bata, su café intacto. Todo está aquí, le dije. Su voz, la de él. Lo están planeando. Escuchó con atención sin interrumpir. Cuando terminó, exhaló lentamente. Esto es suficiente para pedir una orden judicial. Congelará todo lo relacionado con el nombre de Adrián hasta que el tribunal lo revise. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. Pero debes entender, si él no sobrevive, esas transferencias podrían mantenerse. Ella dirá que era su intención. Necesitamos algo que pruebe coerción o falsificación. Lo conseguiré, dije, aunque no tenía idea de cómo. Lorena terminó los documentos y los imprimió. Lleva esto a la oficina del juzgado antes del mediodía. Una vez presentado, Marisol no podrá tocar un peso hasta que un juez decida. Cuando regresé al hospital, Ximena estaba esperando fuera de la habitación de Adrián. Estuvo aquí otra vez esta mañana, susurró. Preguntó al personal cuándo revisarían las máquinas para desconectarlas. Apreté los papeles en mi mano hasta que los bordes se clavaron en mi piel. No va a tener esa oportunidad. Ximena asintió su expresión seria. Entonces será mejor que nos movamos más rápido de lo que ella cree. La llamada llegó justo después del almuerzo. La voz de Ximena era cortante. Está aquí. Y trajo papeles. Llegué en 15 minutos y me escondí en el pasillo fuera de la habitación de Adrián. La puerta estaba entreabierta. Marisol estaba adentro impecable, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Le entregó un paquete de documentos al médico, su voz ligera pero insistente. Esto es un anexo al testamento de Adrián, dijo. Lo firmamos 3 días antes de que colapsara. Me da plena autoridad médica y aclara el destino de sus bienes, si algo avanza. El doctor hojeó los papeles frunciendo el ceño. Esto debe pasar por nuestro departamento legal. Está notariado, respondió Marisol con suavidad. Debería agregarse a su expediente hoy. Ximena estaba junto al doctor, con los brazos cruzados. Aún necesitamos verificación interna. Hay procedimientos. Me escondí detrás de un carrito de suministros. Dentro de la habitación, Marisol se acercó a la cama de Adrián. Miró por encima del hombro una vez y luego alcanzó el tubo del suero. Contuve el aliento, pero Ximena actuó rápido. Hay un código azul en el otro pasillo, dijo al doctor lo bastante alto para que se oyera. Necesitamos apoyo. Ahora. Aparecieron 2 enfermeras. El doctor se disculpó y salió. Marisol dudó su mano congelada cerca del tubo. Volveré después, murmuró recogiendo la carpeta. Salió de la habitación. Esperé hasta que el sonido de sus tacones se desvaneció antes de entrar. La mano de Adrián se había movido. Sus dedos se curvaban ligeramente sobre la sábana. Me quedé ahí, mirando sus nudillos, tratando de estabilizar mi respiración, mientras las máquinas zumbaban a nuestro lado. La mañana siguiente comenzó en un juzgado, no en un hospital. Lorena y yo nos sentamos en una banca de madera dura, esperando a que el juez revisara la moción de emergencia. Mis manos no paraban de temblar, las de Lorena no. Ella ya había pasado por esto, y su calma me mantenía en pie. La audiencia duró menos de 10 minutos. El juez leyó el afidavit, la transcripción de la grabación. Firmó la orden con un trazo decidido. Todas las transferencias financieras y de propiedades quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Lorena exhaló. No puede tocar un peso ahora, dijo en voz baja. Debería haber sentido alivio. Pero en cambio sentí una advertencia. Las personas como Marisol no se detienen cuando el dinero se congela.
encuentran otros caminos. Cuando regresé al hospital, ella ya estaba ahí en la sala de espera con el celular pegado a la oreja, hablando bajo y con determinación. Al verme colgó. «Vaya», dijo cruzando los brazos. «Escuché que has estado ocupada, presentando papeles, hablando con el personal, metiendo las narices donde no te llaman». No respondí. Se acercó más. El leve aroma de su perfume me revolvió el estómago. «No entiendes cómo funcionan las cosas, Yolanda». Adrián confiaba en mí. Tomó sus decisiones mucho antes de que todo esto pasara. «Solo estás complicando las cosas para todos». «Confió en la persona equivocada», dije suavemente. Sus ojos se entrecerraron. «Estás muy vieja para jugar a la heroína». Sostuve su mirada. «Y tú estás muy confiada para darte cuenta de que ya perdiste». Por primera vez, su rostro se quebró. La calma ensayada se desvaneció por medio segundo antes de que girara y se fuera a sus tacones, golpeando fuerte contra el piso. Jimena apareció desde el mostrador de recepción un momento después con una carpeta pequeña. «Es oficial», dijo. «La orden de congelamiento está procesada. No puede tocar las cuentas ni los registros». Asentí, pero la tensión dentro de mí no se desvanecía. Congelar el dinero era una cosa. Pero Adrián seguía en esa cama y ella no había terminado con él. La primera vez que sus ojos se movieron fue apenas un parpadeo, un aleteo bajo los párpados pesados, un leve tic muscular. Pero era real. Jimena lo notó antes que yo, y fue ella quien susurró: «Está volviendo». Para la mañana siguiente, Adrián estaba despierto. Aturdido, desenfocado, pero despierto. Marisol ya estaba en la habitación cuando llegué. Estaba junto a su cama, hablando con un tono demasiado dulce para ser natural. «Me asustaste tanto», dijo, apartándole el cabello. «Pero ya estás bien. Todo está arreglado. Todo está bajo control». La mirada de Adrián se desvió hacia ella, luego se alejó. Cuando me vio en la puerta, algo cambió en su rostro. Mamá, entré lentamente. Aquí estoy». La sonrisa de Marisol se endureció. «No lo abrumes. Solo quiero escuchar su voz», dije sin mirarla. «No necesita cuentos, necesita la verdad». Adrián parpadeó varias veces, su mano temblando contra la sábana. «¿Qué pasó? ¿Colapsaste?», dije con suavidad. «En el trabajo. Has estado inconsciente más de una semana», frunció el ceño. «Lo último que recuerdo es... Estaba en la oficina. Tenía una reunión. Inversionistas. Nada después de eso». Marisol intervino rápido. «¿Firmaste cosas importantes antes? ¿Recuerdas? Finalizamos los papeles del testamento. La transferencia. Dijiste que querías todo resuelto». Él la miró. «No recuerdo eso». Jimena estaba en el pasillo observando. Le di un leve asentimiento. Entró, sacó su celular y presionó reproducir. La habitación se llenó con la voz de Marisol, baja pero clara. «Siempre fuiste demasiado blando, Adrián. Hiciste tu parte. Firmaste lo importante». La expresión de Adrián cambió. Sus cejas se fruncieron. Su boca se tensó. Jimena detuvo la grabación. El silencio llenó la habitación. El rostro de Marisol palideció. Adrián me miró de nuevo, esta vez con algo más afilado en los ojos. No confusión, claridad. «¿Dónde están los papeles?», preguntó con la voz ronca. «Quiero ver qué me hizo firmar». El tribunal era más pequeño de lo que esperaba. Sin público de desconocidos, sin prensa, solo unas pocas personas en las bancas de madera y el zumbido suave de un ventilador en el techo. El juez parecía cansado del tipo de cansancio que viene de ver demasiadas mentiras. Lorena estaba a mi lado, con los papeles ordenados, calma como siempre. Marisol llegó tarde con gafas de sol, puestas fingiendo una confianza que ya no tenía. Su abogado le susurró algo antes de que entrara el juez, pero sus ojos decían la verdad, ya no quería pelear por ella. Cuando comenzó la audiencia, Lorena habló primero presentando el USB y las fotos. Jimena había proporcionado un affidavit
confirmando la cadena de custodia, los sellos de tiempo, todo en orden. El audio sonó de nuevo, la voz de Marisol fría y controlada, hablando de reclamos y plazos. El juez no reaccionó visiblemente, pero vi que su pluma se detuvo a media nota. El abogado de Marisol pidió un receso después de eso. 10 minutos después regresó solo. Señoría, dijo, no puedo seguir representando a mi cliente. Tomó su maletín y salió sin mirar atrás. Marisol se puso de pie, alzando la voz. No puede irse así. Nada de esto es real, todo está manipulado. El juez levantó una mano pidiendo silencio. Señora Guzmán, la evidencia habla por sí sola. Sebastián nunca apareció. La citación fue entregada, pero había desaparecido 2 días antes. La policía ya lo buscaba por múltiples cargos de fraude. Entonces la pantalla se encendió con el rostro de Adrián pálido, pero firme, hablando desde su cama en el hospital. Su voz se quebró una vez, pero no titubeó. Nunca firmé esos documentos a sabiendas. Me drogaron. Confío en las personas que me ayudaron a probarlo. Cuando terminó el juez, se inclinó hacia adelante. Las transferencias quedan invalidadas. Todos los activos y propiedades regresan al señor Guzmán hasta que concluya la investigación. Firmó la orden el sonido de su pluma, marcando una sentencia final. Afuera, el departamento legal del hospital confirmó una investigación interna sobre manipulación de sueros. Jimena me envió un mensaje breve ese día. Ahora lo están tomando en serio. Esa noche regresé a la habitación de Adrián y lo encontré despierto esperando. El nuevo lugar era pequeño, pero tenía ventanas que daban al sol de la mañana. Adrián lo eligió él mismo, sin rejas, sin vestíbulo de mármol, sin jardines perfectos. Solo un pedazo de calma suficiente para empezar de nuevo. Llevé toallas y un juego de platos. Él dijo que no necesitaba mucho, pero yo sabía que no era cierto. Empezar desde cero es más fácil cuando los gabinetes no están vacíos. Se movía más lento ahora. La recuperación tomaría tiempo, pero sus pasos eran firmes. Todavía se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Seguía revisando cada sobre, como si pudiera esconder otra mentira. Pero había más color en su rostro, más peso en su voz. La neblina se había disipado. Desempacamos en silencio casi toda la tarde. Él organizó los archivos que Lorena envió, estados de cuenta, títulos restaurados, copias de la resolución del tribunal. El daño aún era visible en los márgenes, pero la propiedad estaba de nuevo en sus manos. Al final del día, encontré una caja etiquetada como cajón de oficina. Se la di sin pensar y él la abrió en el sofá. Adentro había plumas, 2 relojes y una foto arrugada de él y Marisol de hace años. La miró un momento, luego la dejó a un lado. Ella decía que me amaba todos los días, dijo en voz baja, hasta el final. No respondí, solo abrí la siguiente caja. «¿Tú me salvaste, verdad?», preguntó. Doblé el papel de empaque y lo puse con cuidado en la mesa. «Tú habrías hecho lo mismo por mí». No discutió, no intentó hacerlo poético. Eso fue lo que más aprecié, no había necesidad de reescribir lo que pasó. Encontré las tazas al fondo de una caja de cocina y las puse en el estante. Una estaba desportillada. Él la guardó de todos modos. Mientras el sol se ponía afuera, seguimos moviéndonos por la pequeña cocina, desempacando lo último que había traído. Sin declaraciones, sin triunfos, solo el ritmo tranquilo de 2 personas reconstruyendo algo, un gabinete, un respiro, una taza limpia a la vez.